A ver, voy a compartir pantalla y comenzamos. A ver. Ahí está. ¿Ven todos ahí? Bueno, como siempre recomiendo, pongan el celular en horizontal para que se vea mejor. Y los que pueden, si tienen una computadora es mucho mejor, más fácil, más sencillo, se puede ampliar más, nos vemos todo. Y a veces capaz el celular también están jugando con eso de que a veces se acaba la batería, se ve todo muy chiquito. Los que pueden, los que tienen, si está la posibilidad, pueden hacerlo en una computadora, que va a ser mucho mejor, le vamos a sacar mejor jugo. Bueno, chicos, como ven ahí, vamos a comenzar con un tema nuevo, ¿sí? El tema que vamos a comenzar se llama dispensaciones. Pregunta, ¿han oído hablar de este tema? ¿Han escuchado, han leído? ¿Saben si yo digo dispensaciones a qué me estoy refiriendo? Pueden abrir los micrófonos, ¿eh? Mírense que va a ser más dinámico que pasa ahora. ¿Nadie sabe? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Así también voy tanteando a ver qué tanto explico y qué tanto no. Bueno. Bueno, cuando hablamos, chicos, de dispensaciones, es un tema muy lindo. Yo el otro día les hablaba de que cuando el que logra entender todo este tema de dispensaciones, es como que va a entender toda la Biblia del principio al fin. Va a entender, por lo menos, va a tener el panorama completo, ¿sí? Por eso es muy lindo. Obviamente no vamos a hablar todo hoy, lo vamos a ir dividiendo porque cada vez que nos toque la charla bíblica voy a tocar uno o dos temas. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a dividir, porque no se puede dar todo junto. Cuando hablamos de dispensaciones, la traducción más correcta, algunos dirían como que la interpretación correcta, tiene que ver con administración, como que administrar algo, ¿no? ¿Y por qué se le puso así? Por el simple hecho de que Dios, a través de los tiempos, administró los tiempos, vamos a llamarlos así, para un trato con el hombre, con el ser humano. Así sencillo. ¿Qué es dispensación? Es un trato de Dios con el ser humano a través del tiempo. Cada tiempo, cada época, cada era, Dios tuvo un trato diferente. Ahora, cuando uno habla de dispensaciones, uno tiene que mentalizarse esto, chicos. ¿Qué es una dispensación? Es un tiempo, es una época, una era, ¿sí? Y cuando uno la estudia, uno puede ver que hay diferentes épocas, diferentes eras, ¿sí? Algunos dicen, mira, hay 7 dispensaciones, dicen algunos. Otros dicen, no hay 7 dispensaciones, hay 2 nomás, el Antiguo y el Nuevo Testamento, dicen algunos. Otros dicen, no, hay 9 dispensaciones. Hay hasta algunos que han tirado la idea ahí, que en realidad hay 130 y pico de dispensaciones. O sea, no vamos, hay mucha variedad en esto, ¿no? Pero lo que vamos a empezar a estudiar nosotros van a ser las 7 dispensaciones, que es la que mayormente más se acepta, o son las más conocidas. Si a ustedes que son de googlear todo, quieren buscar después información, hay un montón en internet. Nosotros la podemos hacer o bien compleja, y con un montón de información y un montón de cosas re lindas, o la podemos hacer bien sencilla, con lo básico. Vamos a tratar de mezclar algo, un poquito y un poquito, pero la idea es que por lo menos tengan el panorama completo, ¿no? Así que recuerden, cuando hablamos de dispensaciones, hablamos de una época, un tiempo en donde Dios tiene un trato con el hombre.
Y como estoy haciendo un poco la introducción, ustedes recuerden, chicos, que Dios nunca se reveló a nosotros, nunca, y de hecho nunca lo hace de esa manera, pero Dios nunca se revela de una forma completa. Siempre lo ha hecho de una forma progresiva. Franco, ¿qué entendés por progresiva? Bien, de a poco, de a poquito. Bien ahí, es ahí. No hace falta ni hablar, mira, con las señales, tun, cuando hablamos de progresivo, estamos hablando de eso, chicos, algo que se dio de a poco. Por ejemplo, Dios al principio se dio a conocer como el Dios creador. Uno lee el Génesis, al principio, el primer capítulo, y uno dice que es Dios creador. Más adelante se da a conocer como Dios poderoso. Más adelante como Dios el que provee, más adelante como Dios que salva. Con Jesús, Dios que es nuestro Salvador. O sea, en cada época Dios se fue mostrando de diferente manera. Lo mismo que a nosotros, ¿no? A nosotros no se revela todo de golpe. Primero lo entendemos que es nuestro Salvador, con el tiempo vamos creciendo y bueno, entendemos que Dios también es poderoso, que Dios es fiel, que después entendemos que Él es perdonador. O sea, vamos entendiendo de a poquito cómo es Dios. Bueno, Dios en la Biblia pasa exactamente lo mismo. Se fue de forma progresiva, de a poquito, se fue dando a conocer. Pero al principio se mostraba de una manera, ¿sí? Esto para entender un poco el tema de las dispensaciones. Ahora, voy a pasar un poco la pantalla. Bueno, ahí sí pueden ver, yo puse esa pantalla ahí, para que tengan una idea más o menos de lo que corresponde a la dispensación que vamos a ver hoy. ¿Sí? Lo que hiciste, tomame el tiempo. Y habremos empezado hoy 45 por ahí. Y avísame en 20 minutos, en cuarto y 10. Chicos, si me paso los 20 también pegan el grito ahí. Vamos a tratar, quiero ser un poco conciso en esto. Así que fíjense el cuadro ahí que puse, la imagen, más o menos para que tengan una idea de qué trata la dispensación que vamos a tratar hoy. ¿Sí? Yo voy a pasar ahora ahora ustedes ven ahí todo mezclado, pero lo vamos a ir desarrollando, pero lo voy a hacer mucho más sencillo. Permítanme que voy a pasar la pantalla. Primero, antes, como estamos hablando de la introducción, ¿cuántos oyeron hablar de esta Biblia? Scofield. Tal vez uno de sus papás lo puede haber tenido, o lo habrán visto en la iglesia. Es una Biblia de estudio, a ver si se ve la cámara ahí, es gruesa, así. Muy conocida, uno va a una librería, tenés la Biblia Scofield, es recontra conocida. ¿Quién era este Scofield? ¿O por qué estoy nombrando a Scofield? La Biblia dice que debemos honrar a los que nos honran, o mejor dicho, debemos honrar a los que se merecen la honra. Y todo este estudio está basado un poco en lo que hizo este hombre. Su nombre es, bueno, acá dice, Cyrus Henderson Scofield. Se lo conoce como C.I. Scofield. Es un teólogo con sus años, miren los años que ahí está, dice, 1843, murió en el 21. En base a su estudio, él sacó toda esta conclusión con respecto a las dispensaciones, ¿sí? De hecho, los institutos bíblicos, los seminarios, diccionarios bíblicos, está todo basado en su gran mayoría con respecto a este tema, en lo que él pudo analizar en la Biblia, y él lo dio a conocer como dispensación. Entonces, esto no salió de la galera de nadie, o mejor dicho, no, para darle el honor a quien se corresponde, él es el merecedor, el que hizo todo el esfuerzo para entender esto. Como dije recién, algunos le pueden agregar un poquito más, sacar menos, pero todo el estudio está basado en lo que él hizo. Lo que vamos a hablar con respecto a las dispensaciones, a ver si me pueden entender el término que voy a usar. No es bíblico. ¿A qué me refiero? No es que uno va a la Biblia y dice, mira, Génesis 3.1 dice que la primer dispensación se llama tal. En Mateo me encuentro que tal dispensación se llama de esta manera. No, no está en la Biblia literalmente. No es que hay un versículo bíblico que diga que hay 7 dispensaciones. No, es un análisis, un estudio que uno viendo la Biblia en su panorama general va sacando conclusiones y él lo que hizo fue dividiendo por etapas. Y al dividirlo de esa manera se ha entendido de una manera buenísima, muy buena, muy buena. Eso para más que nada
darle el mérito a quien se lo merece, ¿no? Creo que eso corresponde. De hecho, cualquier libro que uno lee, después uno termina poniendo la bibliografía, después en el final, porque dice a qué fuente fue a ver, ¿no? Bueno, vamos a pasar con esto. Lo que ven ahí, que ¿y esto qué es? No se entiende nada, parecieran que son columnas. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo de a poquito. Lo hice bien sencillo, pero lo vamos a ir completando. Uno dice, bueno, ¿pero dónde empieza? ¿Qué significa? De a poquito lo vamos a ir como rellenando y vamos a entender el panorama completo. Después van a decir, estuvo buena la idea del cuadro, porque la verdad que no sabía tampoco cómo hacerlo, pero me surgió así un poco la idea y lo vamos a entender de esa manera, ¿no? Como dije recién, chicos, el que busca en internet hay un montón de información, unas muy buenas, otra que la verdad me vale pasar de página, y otra que están ahí más o menos, ¿no? Pero hay de todo para buscar. Ahora, fíjense esto, siempre que hablamos de las dispensaciones, chicos, siempre va a haber un pacto, escuchen esto, siempre va a comenzar con un pacto y va a terminar un juicio. Entonces, la primera dispensación va a haber un pacto y va a haber un juicio. No se pasa a otra dispensación hasta que está el juicio. Eso es lo que vamos a ir viendo. Y esta primera dispensación que vamos a ver, se conoce como inocencia, chicos. A los que les gusta tomar nota o ver, recuerden, toda dispensación comienza con un pacto que Dios hace con el hombre y termina con un juicio. O sea, mayormente hay un mandato de parte de Dios, una desobediencia que da el hombre, y eso trae por consecuencia un juicio de parte de Dios, como un castigo. Ahí termina lo que sería la primera dispensación. Y la primera dispensación que vamos a ver hoy tiene que ver, se llama inocencia, que es la primera de todas. Yo sé, si logran ver, yo estoy marcando ahí con el mouse. Fíjense que hay una primera columna donde dice inocencia y después hay una segunda. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora, este cuadro, que es lo que voy a pasar ahora, ¿no? Si ustedes ven ahí, hay una primera columna, una segunda columna, donde tenemos pacto y juicio. Y eso es la inocencia. Eso es lo que vamos a ver hoy, nada más que eso. No vamos a pasar a otro. Pero sí quería hablar un poquito de este tema. ¿Cómo comienza esto, chicos? Lo primero que hay que saber y entender con respecto a la época de la inocencia, por ejemplo, Dios crea el universo, Dios empieza a crear todas las cosas, Él es el arquitecto, que diría, arma todo, pone todo en su lugar y crea la tierra, en este caso el mundo, ¿no? Y Dios, como dice la Biblia que Dios es Dios de amor, o mejor dicho, Dios es amor, Él va a depositar su amor. Y Él, cuando va a depositar su amor, no lo va a depositar en un planeta, no lo va a depositar en un animal. Dios, cuando piensa cuál va a ser el objeto de su amor, va a pensar en el ser humano. Entonces Dios crea el ser humano. Te creó a vos, me creó a mí. Creo que hasta ahí es muy básico lo que estoy diciendo, nada de otro mundo. De hecho, déjenme decirles que todo lo que vamos a ver hoy, la mayoría de ustedes lo deben saber de memoria. O sea, no voy a agregar nada que no se sepa, ni que se haya explicado alguna vez en una escuela dominical. Pero sí las demás dispensaciones son más complejas y demandan otro tipo de explicaciones, ¿no? Pero hoy vamos a ver la inocencia, que es el más sencillo. ¿Por qué se le llama la edad de la inocencia? Justamente porque Dios va a crear el ser humano y no hay pecado en el medio. O sea, es como el corazón del ser humano es como un niño, en este caso sería el tema de Adán. No hay pecado, no hay conciencia de pecado, están en la mejor etapa, en el principio, donde Dios se manifiesta, donde Dios trabaja con el hombre, Dios habla con el hombre, en este caso Dios habla con Adán. Todos recuerden, Dios agarró el barro, sopló en él, puso el espíritu y nació, vamos a llamarlo así, nació Adán, o aparece Adán en escena. Después lo pone a dormir a Adán, le saca la costilla, como que siempre se dice, y crea a la mujer. Entonces tenemos que Adán y Eva son creados, ¿no? Ahí tenemos, y Dios, ¿qué hace con ellos? Bueno, la fotito es así, no había ropa, no había otra cosa. ¿Dónde fuiste? ¿No?
Y recuerden, chicos, que bueno, Dios crea a Adán y Eva, no hay pecado, no hay malos pensamientos, de hecho, paseaban desnudos sin problema, no había prejuicio ni nada, cosa rara, pero estaban ahí. Y Dios les da la responsabilidad de cuidar la naturaleza, ponerle nombre a todas las cosas. De hecho, el trabajo de Adán era ponerle nombre a todos los animales, lo que dice Génesis. De hecho, no estaba la muerte todavía. Así que imagínense, si no estaba la muerte, él tranquilamente horas podía nadar Adán poniéndole nombre a los peces, porque no moría, porque no existía la muerte todavía. Mire qué locura, ¿no? Si uno lo pone a analizar de esa manera. Así que ahí estaba Adán con la responsabilidad de cuidar el huerto del Edén, que es el lugar donde Dios lo puso. Hasta ahí vamos bien. Ahora, como todos saben, Dios dio una orden específica. Hay un árbol que es nombrado en la Biblia, que se conoce como el árbol del conocimiento del bien y el mal, o de la ciencia del bien y el mal, en donde Dios les dijo, bueno, muchachos, pueden comer de todo árbol, de todo fruto, de toda comida, pero lo que no pueden tocar, no pueden comer en realidad es el árbol del bien y del mal. Porque de hecho, si de ellos comieren, de cierto morirán, dice el pasaje, ¿no? Creo que hasta ahí todos sabemos esta historia bien sencilla, creo que todos la conocemos, pero bueno, como todos saben, después aparece en escena un personaje, un tercer personaje, chicos, que es cuando se le aparece tanto a Adán como a Eva, aparece Satanás, ¿no? Dice que aparece a través de la serpiente. Bueno, acá entran las conjeturas de muchos. Bueno, ¿pero qué era? ¿Una serpiente? ¿Se poseyó, digamos, a la serpiente y la serpiente hablaba? ¿Qué pasó en el medio? ¿La serpiente cómo era? ¿Tenía pata, no tenía pata? ¿Qué sé yo? Claro, entonces hay tantas preguntas, ¿no?, que más o menos uno empieza a analizar y trata de responder, ¿no? Pero ahí está, Satanás empieza a tentar tanto a Adán y Eva, que no coman que podían comer el fruto, entonces iban a ser igual a Dios. Creo que hasta ahí todos me van siguiendo. Como ustedes saben, ¿qué pasó? Eva tomó del fruto, se lo dio a Adán, entonces entró el pecado en el mundo, entró el pecado en el ser humano. A partir de ahí, toda la gloria que ellos tenían de parte de Dios, la comunión que tenían con Dios, que hablaban cara a cara, se rompe, hay un quiebre. A partir de ahí hay una separación, ¿no? Todos saben, el hombre ya es separado de Dios. No tiene acceso a él, se rompió la relación de amistad que había. Dios se enoja con ellos y a cada uno de ellos le da su castigo. En este caso, el hombre recibe un determinado castigo, la mujer recibe otro determinado castigo y Satanás recibe otro determinado castigo. Todo esto en medio de que ellos desobedecieron, no siguieron el mandato y rompieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Fíjense que yo hoy lo pasé por arriba, pero recién les había dicho que toda dispensación comienza con un pacto. El pacto que se conoce en este tiempo, justo está ahí, es el pacto edénico, pacto de Edén, pacto edénico, en donde Dios le dice al ser humano, en este caso Adán y Eva, chicos, cuiden el huerto, cuiden esto, cuiden aquello, pónganle nombre a los animales. Dios hace un pacto con ellos, pero le dice no coman del árbol, porque de hecho si lo comen van a morir. Ese era el pacto que Dios hizo con ellos. Van a tener vida, les va a ir bien siempre y cuando cumplan mi pacto. Ese era el pacto edénico, se conoce como pacto edénico. Eso lo había pasado por alto, ¿no? Así que hasta ahora vemos, aparece Satanás en escena, el hombre desobedece a Dios, quiere hacer la suya, igual que ahora, como siempre, nosotros queremos hacer la nuestra, y entonces hay una separación, la gloria de Dios desaparece del hombre, y el hombre está separado de Dios. ¿Qué hace Dios? Toma otra decisión, saca el árbol de la vida que estaba ahí también, los decide sacar de escena, dice, no sea acaso que ellos extiendan su mano, coman del fruto que hay de ese árbol y vivan para siempre. Dice, no, entonces ¿qué hace Dios? Saca el árbol de la vida, lo saca del huerto del Edén, y entre otras cosas
algo que hace Dios con Adán y con Eva, los expulsa del paraíso, los expulsa del jardín del Edén. Yo estoy resumiendo todo lo que tiene que ver con Adán y Eva. Fíjense, en este caso ya aparecen vestidos, ellos dos, Dios decide cubrirlos con pieles. Entonces, esto es más o menos un resumen de lo que es la dispensación de la inocencia. De hecho, el juicio tiene que ver con que Dios los expulsa a ellos del Edén. Hasta ahí, chicos, creo que todos lo sabemos, capaz hasta parece hasta tedioso, porque ya lo sabemos de memoria, nada nuevo, pero necesito explicarlo porque es parte de la dispensación de la inocencia. Entonces, comienza con un pacto, el pacto edénico. Hay un mandato de parte de Dios: cuiden del huerto, no coman del árbol, de la ciencia del bien y el mal. El hombre desobedece, en este caso Adán desobedece, toma del árbol. Eso trae como consecuencia la muerte, la separación de parte de Dios con el hombre, y de hecho todavía lo vivimos, lo seguimos padeciendo. El hombre no escucha a Dios, ¿no? Nosotros no escuchamos a Dios, necesitamos hacer todo un esfuerzo muchas veces para escuchar a Dios, acercarse a Dios, y el que no se acerca a Dios obviamente le espera, como dice la Biblia, el infierno, ¿no? Pero mayormente esto básicamente el resumen de lo que es la edad de la inocencia, perdón, la dispensación de la inocencia, y el juicio es la expulsión del Edén. Ellos son expulsados del Edén. Ese tiene que ver con la primera dispensación. Ahora, algo llamativo, o mejor dicho, algo que hay que destacar en esta dispensación. Dos cosas importantes que suceden en esta dispensación y que vale la pena tener en cuenta. Primero, aparece una promesa en esta dispensación, y también aparece un sacrificio. Hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque después que peca Adán y Eva, y Dios da el castigo a cada uno de ellos, hay una promesa que aparece, chicos, en Génesis 3:15. Esto lo habrán escuchado alguna vez. El pasaje dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto le dice Dios a Satanás. Le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente habla de descendencia. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primer promesa. Miren cómo comienza Génesis, es la primer promesa hablando de que iba a haber una persona que iba a redimir o a perdonar el pecado que el hombre había cometido. Ya desde el Génesis se está hablando de lo que iba a ser Jesús. Entonces, bueno, acá yo les puse también otra versión, la versión en Nueva Traducción Viviente, para que lo entiendan de otra manera. Y Dios le dijo: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, Jesús, te golpeará la cabeza. O sea, va a ser un golpe mortal para Satanás, pero tú, le dice, y tú le golpearás en el talón. O sea, algo de daño le vas a hacer. Fíjense si eso no se cumplió en Jesucristo. Jesús le aplastó la cabeza a Satanás. No hay vuelta, perdió todo Satanás ahí. Pero también Jesús fue lastimado. Apenas un pedazo del talón, dice, ¿no? Como la parte de la articulación. Algo le hiciste vos daño, pero él te partió la cabeza, ¿no? Hasta profetizado estaba desde el Génesis. Entonces, hay una promesa, hay un pecado, hay una promesa. Eso es por un lado. Y el otro caso es el sacrificio, chicos. Otra de las cosas, fíjense que Adán y Eva están cubiertos con pieles, ¿no? Eso quiere decir que si ellos estuvieron cubiertos con pieles, es porque Dios se encargó de matar un animal para cubrirlos a ellos, para cubrir su desnudez. Este es el primer sacrificio que hace Dios. Dios mismo hace un sacrificio de un animal para cubrir el pecado, la desnudez de ellos. Lo mismo hizo Dios con Jesús. Dios mismo se encargó de él mismo hacer el sacrificio, Jesús, para cubrir el pecado del ser humano. Fíjense todo lo que está escondido en Génesis, ¿no? De hecho, chicos, se dice que en Génesis
es el principio de todas las enseñanzas de la Biblia, en el principio está en Génesis. Uno me dice, a ver, ¿dónde está el arrebatamiento en Génesis? Porque Génesis es el principio, comienza todo ahí. ¿Dónde está la doctrina del arrebatamiento? En Enoc, por ejemplo. Enoc fue llevado con Dios. Caminaba, Dios se lo llevó. No sé, piensen en cualquier doctrina que se les ocurra, una enseñanza de la Biblia, está en Génesis, está ahí, en esos 50 y pico de capítulos, está ahí. ¿Cómo vamos con el tiempo, Villa? Bueno, así que tenemos entonces todo suceso, hay una promesa y hay un sacrificio, ¿sí? Así que estamos con la dispensación de la inocencia. Como para ir terminando, chicos, con respecto a este tema, ¿sí? Recuerden, tenemos la dispensación de la inocencia, comienza con un pacto que se le llama pacto edénico, y termina con un juicio por causa de la desobediencia del hombre, la expulsión del Edén. Ahora, fíjense que yo puse, lo voy a marcar con el mouse, fíjense que acá abajo yo puse unas líneas, y me dice, ¿y eso qué es? Bueno, a partir de acá el hombre ya no vive para siempre y comienza la muerte, ¿sí? La muerte física, el hombre debe morir, no va a vivir para siempre, y obviamente la muerte espiritual, donde están separados de Dios. Ahora, fíjense esas dos líneas que yo puse ahí. Yo lo puse así para que lo puedan entender un poquito mejor. Es lo que la Biblia llama Seol o Hades. ¿Y qué es el Seol o Hades? A ver, Sergio, decime, ¿qué para vos es el Seol o el Hades? Bueno, yo entiendo por el Seol y por el Hades, es que es un lugar donde esperan las almas el juicio final. O sea, no es el infierno, sería como una salita antes del infierno. Es un lugar, como un lugar de espera, pero dan a entender como que desde ahí ya empieza como el sufrimiento, porque no es un lugar, viste, copado, por decirlo así, donde las almas ya no están, digamos, la persona que se murió y el alma espera el juicio ahí. El juicio eterno espera ahí. Bien, 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 va a encaminar, bien, es el que se conoce como el lugar de los muertos, ¿sí? Al menos la Biblia lo da a conocer con ese nombre. Cristianos ¿sí? son cristianos. Cristianos o no cristianos. Seol o Hades. Seol porque es una palabra hebrea y Hades porque es una palabra griega. Pero habla Fabio, de... te hago una pregunta. O sea, los cristianos esperan en el paraíso y los que no aceptaron a Cristo esperan en el Seol, o todas las almas esperan ahí. Bueno, en realidad sí, eso lo íbamos... Me estás adelantando el tema. Más adelante lo íbamos a ver, pero sí, básicamente es así. Acá no, ¿eh? Eso tiene que ver después con la llegada de Jesús, que cuando lleguemos a Jesús lo vamos a ver cómo se fue el tema. Pero acá no, acá están todos juntos. De hecho, están los justos y los injustos. Por eso yo puse esa separación. Yo no sé si recuerdan ustedes la parábola de Rico y Lázaro, porque Jesús acá da luz sobre este tema. En la parábola de Rico y Lázaro, Lázaro es atormentado de alguna manera por el rico en vida, es muy presionado, hasta que los dos mueren. En la parábola cuenta que los dos van al Seol, los dos van al Hades. Sin embargo, Lázaro estaba de un lado y el rico, que era malo, estaba del otro. Y que el rico estaba sufriendo, tenía sed, necesitaba agua, y que de lejos ve a Abraham, dice la parábola, y le grita a Abraham, Abraham, decile por favor a Lázaro que me acerque un poquito de agua, que me estoy muriendo de sed en medio del calor, del sufrimiento. Y Abraham le dice, no, no se puede pasar de un lugar a otro, no tiene acceso, no hay forma, y le dice que es imposible. Eso es lo que da a entender la parábola. Y la parábola dice que entre el lugar donde están los justos y el lugar donde están los injustos hay una gran cima. La palabra cima es con S, no con C. Si uno habla de cima, ¿qué se imagina? Yo le digo, claro, uno dice una montaña, la punta de la montaña es la cima, pero con S no es hacia arriba, sino hacia abajo. La gran cima, que se escribe con S, es como una abertura en la tierra que apunta hacia abajo. Y la parábola habla de eso, de que está el lugar de los muertos,
que están los justos y los injustos están ahí, pero están separados por una gran cima en el medio. Eso es lo que da a entender la parábola, y uno como que cobra luz ahora. Bueno, yo pensé que estaban todos juntos. No están todos juntos, están por separado. Así que acá tenemos, a partir del pecado de Adán y Eva, empieza lo que se conoce como el lugar de los muertos. O sea, una vez que morían, el que es justo o el que es injusto va a ir ahí, no hay vuelta. La diferencia es que están separados. Hay una separación de una cima. Hasta ahí me van entendiendo. Esto lo pueden después ver a lo sumo con la parábola. Ahí puse Lucas 16, versículo 19 en adelante. Ahí empieza a contar sobre este tema, ¿no? Ahora, ahí ya termino para sacar el tema. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Creo que más o menos estamos en tema. Bien. Bueno, básicamente eso es el tema de inocencia y la queda ahí. Después más adelante vamos a ir viendo, capaz la otra vemos, si vemos dos dispensaciones juntos o no, algunas son mucho más difíciles de explicar, pero más o menos para que tengan un panorama. Así que rápidamente les quiero preguntar, ¿alguna duda sobre esto? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que quieran agregar con respecto a lo que vimos ahora, chicos? ¿Todos entendieron más o menos? ¿No hay dudas? Lo hice bien sencillo, creo que lo sabemos, hasta un chico de escuelita lo va a explicar, porque es muy sabido era. Pero bueno, pregunto, porque capaz que no todos podían saber el tema. Lautaro, ¿vos entendiste todo? ¿Bien? Sí, yo, digamos, no sabía lo que era, pero lo entendí bastante bien. Joya. Yo Creo. cuando habla de la simiente, o sea, la simiente de Adán y Eva sería Jesús. Y cuando dice de la simiente, entre tu simiente y la simiente de él, de Satanás, ¿qué sería? ¿Qué simiente? Habla un poco de la algunos dicen que apunta mucho al anticristo, dicen algunos, que apuntaría un poco, cuando habla de la descendencia, o sea, si hablamos, si lo ponemos los dos a la par, como que hablaría un poco de la descendencia, aparentemente, o el anticristo vendría a ser la famosa bestia que nombra en Apocalipsis, vendría a ser como esa descendencia, o muchos dicen, no, tiene que ver con todas las personas que están fuera de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, que no quieren saber nada con Dios. Muchos dicen también que puede haber sido también ese tipo de descendencia. O los que convocan a Satanás. No, los satanistas también, pero como hablando un poco general, pareciera dar a entender como que habla a todos aquellos que no quieren seguir a Dios y no te queda otra opción, entonces que te guste o no te guste, estás siguiendo a Satanás. Y habla de eso, ¿no? Pero que la descendencia de Adán y Eva, y encima no habla en plural, habla en singular, no habla de las descendencias, sino la descendencia, o tu descendiente, habla de una persona, y está hablando de Jesús en este caso, ¿no? Bueno, damos por terminado en alguna manera este tema con respecto a la explicación. Pau, a ver. No, quería hacer una pregunta, creo que vos lo dijiste un poquito, pero no escuché. Entonces había dos árboles. Dos árboles, comenta la Biblia, sí. El de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El que... O sea, el árbol de la vida ellos tenían libre acceso, ¿no? Sí, Dios no puso ninguna obstrucción, pero mientras cuando ellos estaban en inocencia. El tema era no comer del árbol una vez que pecaron, ¿no? Que de hecho después en Apocalipsis vuelve a aparecer, eso después lo vamos a ver, vuelve a aparecer ese árbol, y ahora sí tienen acceso, todos tenemos acceso. Pero eso ya cuando veamos un poco Apocalipsis lo vamos a tocar un poquito. A ver, Franco. Sí, no me queda bien claro entonces qué es lo que implica que ahora ya comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, que coman también del árbol de la vida. Porque también tengo entendido que en otras versiones dice, no vaya a hacer cosas que sean como nosotros, o que ahora sean parecidos a nosotros, o algo de ese estilo. Entonces a mí la verdad que nunca me quedó bien claro qué es lo que implica eso. Que ahora No entendí la pregunta, discúlpame, Frank.
A ver. ¿Qué sería lo malo de que Adán y Eva, una vez que comieron el árbol del conocimiento del bien y el mal, también coman del árbol de la vida? Ah, ya está. Es como le hablaba de recién un poco a Pau, ¿no? Recordemos que ellos tenían acceso al árbol de la vida, porque al menos la Biblia no dice que no tenían acceso, ¿no? Pero mientras cuando ellos, siempre y cuando ellos estaban en la época de inocencia en donde no había pecado. Entonces, una vez que pecaron, ahí Dios decide sacar el árbol de la vida. Imagínense, vamos a poner este ejemplo así, ¿no? Imagínense tener un Hitler que nunca muere, ¿no? Una persona llena de maldad y que nunca muere. O imagínense cualquier persona que uno pueda llegar a conocer llena de maldad, que hoy sí, bueno, por lo menos cuando se muera va a desaparecer, y todavía está con vida. Entonces, un poco la idea de Dios, como que aparentemente es esa, es decir, bueno, si ahora la maldad está en el mundo, el pecado está en el mundo, el hombre ya es malo, está separado de Dios, no, si van a tener vida eterna, sería un caos terrible. Entonces es necesario que no tengan acceso a esa vida eterna para que puedan morir. Y obviamente después les espera el famoso juicio, que por eso después van al Seol, ¿no? Es como que si hubiera sido un premio el agarrar de ese árbol, o sea, tu premio por ser obediente sería vida eterna. Y como ellos pecaron, no tienen acceso a ese árbol. Claro, vamos a tomarlo como un acto de prevención de parte de Dios, ¿no? Es decir, pucha, imagínate, si ahora se mandaron la macana, tienen poco día de vida, vamos a llamarla así, ya se mandaron una, ¿y qué les queda por el resto de sus vidas? Y que no, ¿cómo desaparecen de la faz de la tierra? Entonces Dios tiene que tomar esa determinación. Por supuesto, acá surgen un montón de dudas y muchas preguntas que son muy válidas. Por ejemplo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice alguno, ¿era real o era ficticio? El árbol de la vida, ¿era literal o es una metáfora? ¿No? Dicen algunos. De hecho, algunos comentan que, chicos, por ejemplo, el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol común y corriente, o sea, no tenía nada de especial. Lo único de especial que tenía era que tenía una obstrucción de parte de Dios, de no tener acceso al árbol. Obviamente que cuando desobedecieron, el pecado entró en ellos, y ahí a partir del pecado a todos nosotros, pero que no era un árbol con un poder mágico, sino que era un árbol común y corriente, pero que Dios le dijo, a ese no lo toques. De hecho, acá es donde se mira un poco que realmente Adán y Eva eran libres. Eso creo que lo he explicado en alguna otra ocasión. Si Dios no le hubiese puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, supongamos que el árbol no existiera, a Adán y Eva no les quedaba otra opción que depender de Dios. O sea, ahí no se iba a notar la libertad. Si uno no tiene poder de decisión, no es libre. Está obligado a hacer algo, eso no es ser libre. Pero si Dios le da la opción, es decir, yo te doy una posibilidad, vos elegís entre esto o esto. Cuando ya te dices que vos elijas, es porque te hace una persona libre. Entonces, que Dios haya puesto ese árbol ahí, da la evidencia suficiente de que Dios desde el principio nos hizo libres para tomar decisiones. Nadie acá es esclavo. Dios siempre nos dio la posibilidad de elegir. Somos nosotros los que hemos elegido y a veces elegimos mal, todavía, ¿no? Así que en realidad muchos dicen el árbol ese nunca existió, son conjeturas que sacan. La Biblia dice que existió, estuvo, había, está. O sea, cómo se tiene que interpretar es otro tema. De hecho, el relato de la creación está en poesía hebrea, y la poesía hebrea no se interpreta como una prosa normal que uno podría leer. No se puede interpretar literalmente. Por eso los salmos, chicos, no se pueden hacer doctrina de un salmo, porque es poesía. Y la poesía hebrea habla en sentido figurado, y no se puede tomar como referencia un salmo, por ejemplo.
qué sé yo, hay un salmo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense uno de nosotros sacando, la Biblia dice que estamos bajo sus alas, bajo su sombra, y donde hay una sombra está Dios, y uno saca una doctrina rara porque está basándose en un salmo. Y en realidad el salmo es figurativo. No está hablando ni de la sombra, está hablando de la protección y la cobertura de Dios, pero lo hace en un sentido figurado para que nosotros vamos a entenderlo. Entonces, el Génesis, la primera parte de Génesis está en poesía hebrea. Entonces hay que entenderla dentro de los reglamentos, de los criterios de la poesía hebrea, ¿no? Eso esto tiene que ver un poco con la interpretación bíblica que no da el caso ahora, pero para tenerlo en cuenta. Así que hay muchas cositas lindas para ver acá. El que le gusta, obviamente, métase, porque hay una enseñanza terrible, hay mucho para comer acá, ¿no? Pero no se compliquen la vida, ¿no? Bueno, Pau, yo no sé si más o menos se entendió mi explicación o quedó duda con respecto a tu pregunta. Pau, a vos te habla, amiga. No te escucho. Este chico me distrae, perdón. Ah, no, si se aclaró la pregunta, no sé si, o Frank se te aclaró. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con respecto a este tema? Sí, pero no. Sí, pero no. No, ¿cuánto aproximado duró la inocencia para tener? Porque si ellos comieron el árbol, El fruto comieron. del fruto de la vida, te digo, ¿cuál fue el aproximado de la duración de esa dispensación? Bueno, Aproximadamente. eso en realidad no se sabe. Sí es la dispensación más corta. Con respecto a lo demás que vamos a ver, es la más cortita. Porque en realidad no se sabe cuánto tiempo duró hasta que pecaron. ¿Cuánto tiempo tuvieron, digamos, de comunión? Decís. Claro, uno lee un versículo a otro y dice, nació ayer y hoy pecó. No, en realidad capaz que pasaron años. Pero la Biblia obviamente lo resume en este sentido y no se da a entender mucho, uno saca conclusiones. Pero no sabría decirte con exactitud, Pau, cuál es el tiempo específico. Sí que lo que Dios quiere enfatizar es que Dios dio un mandato y ellos desobedecieron. Y la consecuencia es la separación de Dios, la muerte espiritual. Eso es un poco la idea, ¿no? Es repago lo que yo iba a preguntar, pero igual lo voy a preguntar. Cuando Dios pone los dos árboles, ¿no? Y le dicen, de este árbol no debes comer, ¿es porque por ende ya sabía que Satanás andaba suelto? Y seguramente, porque obviamente que a Dios no se le escapa nada. Y de hecho, hasta uno podría decir, bueno, hasta fue a propósito, porque si eso no hubiese pasado, Jesús no hubiese venido. Si Jesús no hubiese venido, no hubiésemos tenido redención ninguno de nosotros. O sea, era necesario que pasen ciertas cosas al principio para después. Acuérdense que la Biblia dice que fuimos creados antes de la fundación del mundo, que Dios ya nos pensó mucho antes. O sea, todo estaba dentro del plan de Dios. Obviamente cuando uno lo razona dice, bueno, pero Dios hubiese sacado el árbol, ya está, ¿para qué poner un árbol en el medio? Omar, ¿por qué Dios no lo saca a Satanás? ¿Qué hace ahí? Y uno puede sacar muchas, y es verdad, puede sacar muchas conclusiones, pero sin embargo creo que dentro del diseño de Dios fue necesario que se cumpliera de esa manera para hoy alcanzar o mañana alcanzar lo que Dios ya tiene todo profetizado que iba a pasar, ¿no? O sea, cae Satanás, por ende está como están los espíritus, estaba así pululando como por el aire mientras estaba haciendo Adán y Eva. Y aparentemente ya existía. Libre acceso también a... Sí, sí. A ver, Sergio. Con respecto a lo que dice Giselle, de que Satanás ya estaba, escuché una vez un teólogo que hablaba sobre este tema y decía que posiblemente Satanás no le convenció muy fácil a la mujer de que probara el fruto, como que le llevó mucho tiempo de, por decirlo así, de mentiras, de engaño, de convencimiento, hasta que cayó. Otra cosa que decía era que Satanás no pintaba como
como se le pinta ahora que es feo y todas esas cosas que después habla en Ezequiel, que su apariencia quedó como fea y se arrastraba y qué sé yo, era como que usó una imagen distinta para poder ser llamativo a la mujer, darle el fruto y convencerle, o sea, como que quizás hubo varios intentos, decía, hasta que un día como que cayó en la trampa, algo así. Pero que sí, que Satanás ya estaba. Es como, perdón, yo me quiero enganchar a lo que dice Sergio, es como si fuera que, viste que cuando nosotros antes de pecar, o sea, como que el pecado, cuando nosotros pecamos, no viene así de la nada, onda, oh, pequé, robé, o sea, como que algo se estuvo gestando dentro nuestro, como vos dijiste, onda que se gestó y tuvo como un bebé, como explicaste el otro día. Onda, así lo que dice él, como que Satanás tuvo que estar rondando hasta que la mujer peque. O sea, no pudo haber pecado a la primera. Como que tuvo onda pajarito. Seguramente no. De hecho, fíjense cómo es la cosa, porque Eva no se sorprendió cuando la serpiente le habló. No dijo, uy, habla la serpiente. Venía Adán. O sea, que es algo normal. Así que digo, vaya a saber qué cosas pasaban al principio, que uno hasta podía hablar con animales, no sé cómo era el tema ahí, pero la Biblia no dice que se sorprendió, como que era normal. Era más astuta, dice. Claro. De hecho, uno dice después la pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios se la agarró con la serpiente, pobrecita? ¿Por qué no la agarró a Satanás? ¿Qué la ligó, pobrecita, a la serpiente? Bueno, vaya a saber ahí cómo fue, que la Biblia no da detalles. Sí dice que pasó, en el Apocalipsis habla de la serpiente antigua, hablando de Satanás. Hay muchas preguntas dando vueltas que a veces uno no logra entender. Sí lo cree por fe, obviamente, ¿no? Pero no logra entender cómo habrá pasado. Aparentemente, Satanás, la serpiente antigua, no se arrastraba y no era, viste que mayormente las víboras uno lo toma como que un animal feo, viste, como que genera miedo. Se ve que antes de que se mande esa trampita parece que era como atractivo. Volaba, ¿no? Porque si no, porque después le dijo te vas a arrastrar. No, aparentemente tenía patas y después el castigo fue, bueno, ahora te vas a arrastrar, vas a comer polvo. No sé. Claro, fue un castigo arrastrarse, entonces, ¿cómo? Claro, sí, está bien, pero pará, no decía que tenía patas. Decía que te vas a arrastrar, por ahí tenía alas, no sabemos, no dice que tenía patas. También puede ser, no especifica. Pero bueno, en base a esto, lo que ustedes me están comentando, es lo que yo iba a traer el debate un poquito. Por ejemplo. Perdón, Fabi. Decime. No. No, decime. Perdón, Fabio, porque no nos dimos cuenta y por ahí adelantamos cosas. No, pero sí, la idea es que esto justamente, que traer temas, poder charlarlo, poder sacarnos dudas. Y preguntar hasta lo más pavo. Pero acá no hay preguntas pavas, porque mi duda puede ser la duda de otro. O sea, acá nadie sabe, todos aprendemos. No hay preguntas tontas ni insignificantes. Todas son preguntas válidas. Algunas las saben, otras no, y lo que se puede explicar se explica, y lo que no se explica decimos no sé. Vamos a ser honestos y sinceros, ¿no? Pero justamente a esto yo quería traer, porque a ver, yo quiero que alguien bueno, muy buena pregunta. Ahí hay una preguntita que estoy leyendo, dicen dónde estaba el Edén. Es muy llamativo. La Biblia hace referencia, por lo menos creo que 3 veces al Edén. Si a los que les gusta estudiar hablo esto, hay 3 referencias en toda la Biblia al Edén. Creo que son 3 o 4, pero creo que eran 3. Y las nombra en diferentes lugares. En un momento nombra Edén y nombra la parte de Babilonia. En otra parte de la Biblia nombra Edén y nombra la parte de Jerusalén. Otra parte dice nombra Edén y nombra al norte, allá por la Mesopotamia, y no sé en qué esquina, no sé qué. Bueno, cuando uno une todas las partes donde se nombra Edén, forma como un triángulo pareciera, ¿no? Uno une los puntos donde se nombra Edén
Y pareciera que toda esa zona, aparentemente, podría ser lo que se conoce como Edén, ¿sí? El paraíso. Ahora, la Biblia dice que dentro de ese Edén había un huerto, que ahí estaba Adán y Eva, en un huerto mucho más chico. O sea, es como decir, en todo ese país, en todo ese jardín, había un huerto más chiquito donde estaba Adán y Eva, por decir de alguna manera la explicación, ¿no? Pero es muy llamativa esa pregunta porque en realidad muchos han tratado de buscar la vuelta dónde está el Edén, ¿no? Nombra cuatro ríos, creo que nombra. Ahí, Y los cuatro ríos claro, están situados más o menos exactamente. en Irak, por ahí. Dio la clave ahí. Hay 4 ríos que se entrecruzan. 2 van en paralelo, a ver si me explico con la cámara. 2 van en paralelo y los otros 2 también en paralelo, pero hacia abajo. La Biblia nombra, y hoy se las identifica las primeras 2, pero no Hay se que tener en logra, cuenta logra identificar a las otras diluvio 2, después. como que desapareció alguna. Con el diluvio, capaz. Puede ser. El Éufrates y el Tigris se las ubica, que son las que nos conocemos hoy, que están cerca allá de Afganistán y toda esa zona, ahí, bueno, Irán, pero las otras 2 que van así en vertical, en la que no están, y es la que uno dice, bueno, pero si supiéramos dónde están esos 2 ríos, ya sabemos dónde está Edén. Bueno, no se conoce, no están esos ríos, desaparecieron, se habrán secado, se habrán perdido. No sé, las únicas que quedaron fueron el Tigris y el perdón, y el Éufrates. Eso sí. Entonces, pero es lindo investigar porque se da cuenta que la Biblia es tan real y dice tantas cosas. Pero bueno, lo quería preguntar lo siguiente, chicos. ¿Alguien que tengan ahí la Biblia que lea Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2? Y ese es el tema de debate que capaz tiene que ver muchas cosas de lo que recién hablaron, ¿eh? Siempre estamos hablando con el tema de la inocencia, ¿no? De la dispensación. A ver, alguien que lea, o digo, que lea Génesis 1, versículo 1 y los primeros 2 versículos de Génesis. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer, chicos? Ahí está, ya sé quién va a leer. Ya sé quién va a leer. Lo estoy buscando, no lo encuentro. Brian, bien, Brian, esa actitud. Vas a leer, Brian, Génesis capítulo 1. No me chamullé que no tenés la Biblia encima. Ahí te a Google, lo buscás ya, al toque nomás. Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Bien, ahí está, versículo 1 y versículo 2. Acá surge una pregunta, y a ver, quiero escuchar, Quiero escuchar. Si supuestamente Dios hizo todas las cosas perfectas, ¿no? Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Versículo 1 dice que Dios creó todas las cosas, creó los cielos y la tierra. ¿Hasta ahí me siguen? Pero en versículo 2 aparece ahora que está desordenada y vacía, hay un caos ahí. La pregunta es, ¿qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? A ver, ¿qué conclusiones podemos sacar a todo esto? Hay 500.000 conclusiones, podemos sacar. Pero ¿qué se les ocurre a ustedes o qué han leído al respecto? Coméntenos, chicos, a ver, vamos a sacarle jugo a esto. A ver. ¿Quién comienza? Vamos. Esa me gustó. Párenle uno. Epa, yo pensé que Flor estaba en la casa. ¡Chamullera! Que Nati están todos juntos ahora. Pero. Bueno, ¿quién iba a hablar? Allá vi una mano levantada. Sergio, a ver. Después sigue Flor. Sergio, te escuchamos, dale. ¿Te escuchas? Sí, habla fuerte por las dudas. Una de las conclusiones
sea, no muy mía, sería porque la he escuchado de otras personas, es que del capítulo 1 al capítulo 2 pasó muchos años. Es como que la Biblia está escrita en continuo, pero pasó mucho tiempo. Sasuke aplaude. No sé si va por ahí la Pero cosa. ¿base a qué es esa conclusión? Y en que o sea, Eso dijeron. los tiempos de Dios son distintos. O sea, los tiempos de Dios son distintos a los nuestros, pero también te da a entender que Dios lo puede hacer así, en un segundo todo, pero siempre habla que los tiempos del Señor y los nuestros es como que un día puede ser 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, poniendo ese ejemplo, es como que pasó, no sé, quizás 1000 años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. El versículo. El versículo 1 y el versículo 2. Mm, No sé, por ahí se enfoca. bien, bien. ¿Y ustedes qué iban a decir, Flor, o no sé quién iba a hablar ahí? Nati iba a decir lo mismo, que pasaron muchos años. No sabemos. Es que O sea, estamos con un problema del audio, no sé si se escucha o no se escucha. Y Sí, ahora se se escucha. escucha ¿Se bien. escucha? Sí, no sé No, si ustedes que tienen puestos varios Ahora celulares no te ahí. escucho. No importa, habla. A ver, que iba a contar esto. Por eso Pero es la copia, porque hay muchos celulares. No, que como el versículo 1 dice que la tierra estaba desordenada, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y da un punto aparte y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía, por eso se dice que quizás pasaron miles de años entre la creación del mundo y el desorden que hubo después en el versículo 2, pero no sé si es así. A ver si tomamos esto. Si el versículo 2 está hablando entonces de que al principio Dios creó todas las cosas y después se desarmó, o sea que todo lo que después se relata tiene que ver con una recreación entonces. O sea, como que Dios volvió a crear algo. ¿Qué dicen ahí? No te escucho, Pau. Yo creo que lo ordenó. Lo ordenó. ¿Cómo es eso? Como que había creado anteriormente, bueno, porque yo tengo una idea, que no sé si es la correcta, que él creó los cielos y la tierra y después cuando lo echó, digamos, a Satanás de allá arriba, yo creo, cuando él cayó a la tierra hizo ese desorden, que estaban los cielos todos metidos en la tierra y un desorden. A ver, Franco. ¡Se puso bueno! Che, déjame permitir algo. Qué bueno, qué bendición que puedo diferenciar quién es Franco y quién es Luca. Antes no decía nada, me quedaba callado. La estoy conociendo la muchacha. Yo pensaba lo mismo que Pau, como que bueno, le dio forma de vuelta, pero no cierra entonces porque dice que la tierra no tenía forma, entonces bueno, pudo haberlo ordenado, pero dice también, y estaba vacía. O sea, no había nada. Mirá, ese detalle me gustó. A mí no me cierra que únicamente haya sido un reordenamiento de lo que estaba, porque ya no había nada, estaba vacío. Claro. Ahí te dio un puñetazo. ¿Qué onda ahora? A ver, ¿qué más dicen? Los que quieren hablar, pónganle el micrófono, tranquilos, o abran todos los micrófonos, no sé. Decime, Luca. Sumado un poco a esa idea, también hay un par de cosas que se relatan en otras partes de la Biblia, que siguiendo la idea esta, ¿no?, de varios teólogos, de que hay como una, no sé si generación o edad preadámica, hay, por ejemplo, una batalla de Satanás con Gabriel. Entonces dice, bueno, eso encaja acá, encaja entre el 1 y el 2, ¿no? Hay un momento en el que Satanás es desterrado del cielo, ¿no? Y va a la tierra. Bueno, ¿qué onda acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué Dios tuvo que reconstruir esto? ¿No? Igual también, yo leí otra cosa, de que hay que acordarse de que no es que esto es súper claro, primero es una poesía, entonces tiene un montón de formas de interpretarse, más la poesía hebrea, y después también, esto lo escribió Moisés y escribió lo que le fue revelado por Dios, ¿no? Entonces lo que muchos asumen con esto, por ejemplo, de los días, no es que
quizás lo hizo literalmente en un día, sino que durante todo el tiempo que él estuvo, en el primer día a Moisés se le reveló esas acciones que hizo Dios, y en el segundo día se le revelaron estas otras acciones que hizo Dios, y obviamente con un porqué, ¿no? Que desconocemos esa libre interpretación. Pero hay que acordarse de eso también, no es que Dios dijo, escribí esto. Dios le reveló algo y Moisés lo escribió. Eso es lo Pero que... es como que digas, empieces a hablar de los hermanos de Jesús, no viene al caso. ¿Cómo? Es como que, por ejemplo, Dios en ese entonces le empiece a contar cosas que no venían al caso. Por ejemplo, empezar a hablar de los hermanos de Jesús. No sé si se entendió. Ay, no, yo no entendí. Sí. Yo traduzco. Como que Dios reveló lo que era importante ahí, no reveló cosas que no eran importantes. Está bien, ahí te entendí. Lo que hablamos hoy, la Yo pongo subtítulos. revelación progresiva, ¿no? Digamos, ¿por qué hablar de un tema si primero hay que entender esto? Yo para mí no habla de el orden de cómo después ordenó todo el cielo, la tierra, los animales y todas esas cosas, sino un desorden, digo yo, en la creación espiritual de Dios. A mí se me hace. Un ejemplo, no había nada de lo que nosotros creamos, pero un desorden en todo lo que era espiritual. O sea, estaban los ángeles, todo lo que cayó, todo lo que fue de Satanás y todo lo que se fueron, en eso desorden. Como un desorden en el cielo, una onda así, no en lo que nosotros vemos con nuestros ojos, como ordenado cielo, tierra, estrella, todas esas cosas, sino un desorden espiritual, porque si no, ¿dónde está la caída de Satanás y todas esas cosas? Solo que no lo cuenta, se me hace a mí, no sé. O sea que, a ver, Satanás es echado, vamos a ver, por lo que están diciendo, ¿no? Satanás es echado del cielo y cae en la tierra. O sea, hay mundo para elegir, cae en la tierra, ¿no? Y Dios se le ocurre, vamos a crear al hombre, ¿dónde? Y en la tierra, ¿dónde está Satanás? ¿Pero dónde dice que Satanás cae a la tierra? No, la conclusión que veo que comentan, según lo que dicen los teólogos, ¿no? Que eso fue porque en el versículo 1 está todo re bien, aparentemente, y el versículo 2 hay un desorden terrible. Y según lo que decían recién, entonces a partir de ahí, todo lo que Dios empieza a relatar es una recreación. ¿No es así? Es lo que yo entendí, ¿no? Lo que me están diciendo. Y cierra esa idea, piensan que es así. Todo lo que estamos viendo, recién hablamos de la dispensación. Esto es la predispensación. Es decir, ¿qué ocurrió antes de que comenzara la dispensación? ¿No? O sea, estamos todo en tema, ¿no? Porque la dispensación comienza con la creación del hombre. Bueno, ¿y antes qué pasó? ¿No? Recién vi ahí un mensajito, los dinosaurios se lo comieron todo. Algunos yo escuché por ahí. Eso justamente iba a decir. A ver, decime, Pau. No, que yo creo que había así una vida antes, una creación, como dice, preadámica, donde puede que hayan estado los dinosaurios, y porque se han encontrado científicamente huesos por todos lados de ellos. Entonces es inexplicable, no es de ningún animal de ahora. Y yo, enlazando todo, yo creo que fue con la caída de Satanás, que él vino y hizo ese estrago, tipo cayó como un asteroide, qué sé yo, y se me ocurre eso, claro, ¿viste? Los científicos explican como que los dinosaurios fueron destruidos por un asteroide o un meteorito que cae, y que eso cambia el clima, y es como que se genera como un maremoto y un montón de cuestiones. Pregunta, ¿eso quiere decir entonces que la muerte ya existía antes? Porque supuestamente, según lo que estamos viendo hoy, la muerte comienza tanto en los animales como en los seres humanos después del pecado de Adán. Pero según lo que me están diciendo ahora, eso quiere decir que si los dinosaurios estaban mucho antes y ellos murieron, entonces el pecado ya, el pecado, o sea, vamos a llamarlo así, o la muerte entonces ya existía. Pará, pero los animales fueron creados en el capítulo 20. Claro, pero 20, o sea. Con respecto a que ahí está como la interrogante si los dinosaurios, como los animales de hoy, nadie asegura si tenían alma o no. Entonces
no sé si es contado como que la muerte empieza desde la creación del hombre y no de los animales, porque los dinosaurios son animales, al fin y al cabo. Y si no tenían alma, no sé si es contado como muerte o no eso. Ahora, a mí lo que me surge la pregunta es, yo escucho y está bien, y hay cosas que me llaman la atención y es verdad. Y yo pregunto, ¿no? Y le pregunto a usted a ver qué me dice, ¿no? ¿Por qué Dios utilizaría un solo versículo para hablar de la creación y utilizaría casi 2 capítulos, o un capítulo y pico, para hablar de una recreación? Desde mi punto de vista, digo, no me cierra. ¿Por qué Dios pone mucho detalle en una recreación y un solo versículo en la creación? No sé, ¿qué dicen ustedes? Brian, ¿vos qué decís? Yo sé que sos muy pensativo, muy reflexivo en esto, ¿no? Yo estaba pensando que como Dios solo habla de lo que tiene que hablar, digamos, por ahí solo habla de lo que vendría siendo nuestra creación, digamos, o porque, digamos, la anterior tampoco es como que nos afecta tanto porque, digamos, todo lo que relata es sobre, digamos, eh, la creación adánica, o bueno, eso, no sé, estaba pensando eso, como me dijiste para hablar, dije lo que pensaba. Bien, bien. O sea, como lo demás es irrelevante, no da importancia, Dios no hizo énfasis y hace énfasis en lo de ahora, digamos, en Adán en adelante. Eso es lo que me estás diciendo. Claro, en lo nuestro, no en lo de la otra creación, digamos. Interesante. Lautaro, ¿vos qué decís? No, si te digo la verdad, estoy como aprendiendo un montón porque no lo había pensado así de esta manera y escuchando todo es como, wow, un montón de teoría. Así que estoy escuchando nomás atentamente Bueno, a ver qué de puedo sacar de hecho, todo. yo lo escuchaba y ustedes hablaban también un poco de la creación y Pau hablaba de cuánto tiempo pasó ¿no? y voy sumando eso y surge la pregunta, bueno, ¿y cómo es el tema de la creación también, ¿no? Digamos, ¿cómo fue? ¿Días de 24 horas? ¿Fueron millones de años, como dicen los científicos? Hay tanto acá para hablar que está todo escondido ahí y uno capaz o lo malinterpreta, pero la verdad es la misma, la verdad es una sola. Todo lo que diga la ciencia y lo que diga la Biblia correctamente interpretada es la misma verdad. O sea, no hay ahí discrepancia, ni hay diferencia, ni hay errores. Todo debe ser la misma verdad. El tema es cómo o la ciencia está malinterpretando cosas o nosotros estamos malinterpretando el Génesis. Pero siempre tiene que haber una misma verdad, ¿no? De hecho, ¿no? Hasta algunos dicen que el mundo, la creación, realmente tiene millones de años, ¿no? Y algunos dicen, no, en realidad apenas tienen 5.000, 6.000 años, pero tiene apariencia de ser mucho más vieja. Y ponen como, ahí te doy, Sergio, y ponen como ejemplo a Adán. Adán nace y nace aparentemente como un hombre mayor, vamos a ponerle 30 años, 20 y pico, 40, no sé, más por poner una edad media. Él, si uno mira su cronología, decís, bueno, tiene un día de vida, pero aparentemente tiene la apariencia de un hombre de 30 años. Entonces la Tierra es nueva, pero tiene la apariencia de antigua. Dicen algunos, ¿no? O sea, hay mucho acá para hablar. ¿Qué me ibas a decir, Sergio? No, es como que tengo este pensamiento propio, ¿no? Y lo comparto. Con respecto a la cantidad de años, miles o millones de años que tiene la Tierra, yo no lo veo así por el hecho de que desde que el hombre descubrió la rueda y la puso en práctica a la rueda, y después aparece el fuego y toda esa mezcla de cosas, no hace millones de años. Y es como que avanzamos de un tirón rápido a otra cosa,
Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no?, en la teoría de la creación preadámica, si la comparamos con la nuestra, no sé si se puede dar de este pensamiento de que no fue mucho tiempo tampoco, porque desde que se hizo la rueda a la tecnología que tenemos hoy, ¿cuánto tiempo pasó? Nos pasaron millones de años. Entonces, como que yo comparo que la creación adámica, si la comparamos con la nuestra, la Tierra no es tan vieja. No sé si me explico. Ay, pará, yo voy a hablar algo como mujer, pará. Yo, chicos, yo tiro lo que se me viene a la cabeza, lo tiro, ¿eh? Un ejemplo, si Dios hizo al hombre y la mujer, ¿de qué edad más o menos estimativo? Porque si se supone que una mujer se indispone más o menos entre los 10 años, 12, o sea, se tiene que indisponer para tener un hijo. O sea, ¿de qué edad la creó como para tener un bebé? Y tiene que ser una mujer madura. Por eso decía, bueno, uno lo ve y dice, ¿cuántos años cumpliste hoy? Y hoy tengo 1 año, pero tiene la apariencia de un hombre de 30 años, o una mujer, ¿no? De hecho, la pregunta que surge, ¿Adán y Eva tenían ombligo? ¿No? Algunos dijeron por ahí. Y no sé si tenían ombligo, porque el ombligo es producto del nacimiento. ¿Habrán tenido ombligo? ¿Y los bebés por dónde se alimentaban? ¿Por su ombligo? Está bien, pero quiero decir, ellos, ¿Dios les hizo un ombligo? ¿O nacieron sin, dicen algunos, ¿no? No, nacieron sin ombligo. Pues el ombligo es porque para alimentar a su mamá le da el ombligo, pero... Está bien, pero ¿y sus hijos por dónde se alimentaban? ¿Por su ombligo? O sea, tendría que estar conectado en algún lado para que ellos alimenten a su bebé, ¿o no? ¿Cómo? No te entiendo. Fabio, Claro, los bebés... igual tiraste el quesito, vos tiraste el quesito para que saliera todo este tema. Bueno, Fabio, esto mirá, primero. Bueno, Primero, eso ustedes lo tenían acá y saltó solo, porque yo no dije nada. Yo quiero hablar. Te obligan. Y yo leí Te no sé obliga a qué. preguntar. Mirá, y aparte lo más lindo es que uno puede preguntar hasta lo más pavo, porque todos tenemos preguntas y nunca nadie la hace, que va a estar preguntando eso, sí, que no, te pregunto todo. Bueno, eso es lo primero, eso es lo de la mujer, que cómo hizo, si se indispone, tiene que haber sido grande. Por lo menos más de 12 años. Y lo otro, si los dinosaurios estuvieron antes que Adán y Eva, ¿cómo puede ser si supuestamente a Adán y Eva le pusieron nombre a todos los animales? ¡Toma y toma! Pará. Voy a hacer una prueba del carbono 14 que te dice la cantidad de años que tiene la Tierra. Entonces eso no hay duda, ¿entendés? Existió eso. Yo te tiro algo abajo, perdóname, ¿no? Se puso El carbono 14 mide la radioactividad en las rocas, por ejemplo, ¿no? O entre otras cosas, elementos. No sé si lo conocen lo que es el carbono 14, ¿no? Sin embargo, hay algunos estudios que dejan en duda o no lo ponen tan en evidencia que es tan bueno este método. ¿Por qué? Se han estudiado, por ejemplo, algunas tortugas en el océano que al exponerlas al carbono 14 daban de que las tortugas estaban viviendo hace millones de años, porque así daba el dato que tiraba este elemento, ¿no? Sin embargo, las tortugas, por lo que investigaban en su caparazón, apenas tenía unos pocos años. Sin embargo, el carbono 14 tiraba millones de años. Entonces ahí había una incongruencia. ¿Por qué el carbono 14 está tirando millones de años a esta simple tortuga que tiene apenas 10 años de vida, no sé cuánta tenía, porque el caparazón acumuló sales, no sé, minerales, qué sé yo, y aparentemente decían tenían millones de años. Sin embargo, se comprobó que apenas tenía 10 años de vida. Entonces, si con la tortuga dio ese dato erróneo, entonces, ¿qué a nosotros nos asegura que todos los estudios que previamente habíamos hecho da correctamente ese dato de que la Tierra tiene millones de años? Esa es la pregunta que surgió cuando pusieron en evidencia que no es tan exacta el carbono 14. No digo que es malo, es bueno, pero también deja dudas. Puede ser. A ver, no lo leí. ¿Cómo te quedó el ojo? Dijo el otro, no me acuerdo cómo se llama, Díaz, ¿no? El pastor. Bueno, ¿qué otra pregunta, muchachos? A ver, ¿qué se les ocurre? Porque todavía estamos en versículo 1 y versículo 2. Le pregunte, ¿qué se hace? Yo no, o sea,
no puedo ni plantear preguntas, así que voy a decir lo que estoy pensando, ¿no? Primero, el tema de la comida y todo eso. Yo entiendo que también el alimento es una necesidad que tiene nuestro cuerpo porque se desgasta. Si no se morían, eran que no envejecían. Entonces como que no se desgastaba, no consumían energía. Yo lo veo así, me lo imagino así, ¿no? Si no sufren, no hay nada que afecte la integridad del ser humano. Entonces quizás la comida no era necesario alimentarse. No sé, o sea, de vuelta. Pero en uno de los versículos dice que podían comer de todos los frutos, porque si no cualquier fruto. Aparte de Dios, digamos que Dios creó todo un sistema interno nuestro, ¿no? Todo el sistema digestivo, el respiratorio, o sea, hay un montón de elementos dentro nuestro, órganos, que Dios los diseñó porque tienen una función, ¿no? O sea, yo creo, pero igual cierra mucho la idea que dice Lucas, y es verdad. Igual, además, capaz que podían estar haciendo ayunas de años, porque no se iban a morir, porque no existía la muerte. Pará. Tampoco estaba la enfermedad. Fabio, ¿no comían animales? Eso es lo que te iba a decir, porque si el primer sacrificio lo hizo Jesús para sacar la pielcita, para vestirlo a los otros, entonces Dios, nunca más. no Jesús. Bueno, eso, Jesús. Dios, no comían vaca o asado, no comían nada. O sea, solo fruta. Y al principio comían todo lo que es vegetales, vamos, el tipo vegetariano. Más adelante hay evidencia de que comían animales. Más adelante. ¡A vos, Luca! Podían comer animales, pero no tenían que matarlos, y los animales no morían, dijo acá el sacerdote. Claro. No, pero y aparte no habían muchos sacrificios. No, por eso, después que el hombre peca, después que entra el pecado en el mundo, Dios hace un sacrificio y mata un animal. De hecho, después Adán y Eva tuvieron hijos, Caín mata a Abel, sí. Yo quiero volver al tema que tocó hoy Giselle y dijo con respecto a qué edad tenía Eva, porque tenía que menstruar para tener hijos y todas esas cuestiones. Y mi posición, mi idea es esta. Después que pecamos, como que Dios nos sacó los superpoderes que teníamos. Y nuestro cuerpo fue como castigado y adoptó algunas otras cosas, por ejemplo, el hecho de que se tocó el ombligo y esas cosas. Por ejemplo, nosotros podíamos respirar bajo el agua y volar. Un ejemplo que doy antes del pecado. ¿Por qué podíamos volar? O sea, podíamos respirar bajo el agua, volar, porque para enseñorearnos de las aves del cielo tuvimos que volar. ¿O cómo haces para alcanzar a un águila que está, no sé, que nunca descienda a la tierra? Para llegar ahí, ¿cómo hiciste? Conste que yo nunca dije que volábamos. Eso está diciendo vos. Yo dije que nadábamos, pero puede ser. No, pero déjate fumar. Lo que Fabio dijo, yo no dije nada de eso. Pero pero está todo grabado. Para enseñorearte de los animales del océano, que en ese entonces no sé si se llamaba océano, tenías que sumergirte y, como decía vos, no morir. ¿Qué es enseñorear? Para no morir ahogado. ¿Viste? Para darle nombres a los animales de la tierra, del agua y del cielo. Ahora, yo entiendo que después que pecamos y que fuimos expulsados del jardín del Edén, como que algunos poderes que teníamos y algunas cosas que podíamos hacer, se nos fue quitado. Porque, por ejemplo, el Señor le dice a Eva, y darás a luz a tus hijos con dolores de parto. O sea que antes no, daba luz sin dolores, por ejemplo. O no es como que esa parte nos fue agregando. Y dice, ¿cómo? ahora el pan de cada día lo conseguirás con el sudor de tu frente. O sea, antes era gratirola, ahora, amigo, tenés que laburar. Es como que algunas cosas que teníamos, algunos beneficios, como que se nos fue quitado. Entonces yo pensaba en eso, en lo que había dicho Giselle, que quizás Eva no tenía que menstruar ni tener para tener hijos, pero después, bueno, es como que se agregó un poco más de castigo y sacrificio a lo que se venía después. Y con las aves del cielo, viste que los pajaritos ahora tienen miedo de nosotros, o por lo menos de mí, no, pero porque tienen miedo y por eso vuelan, se van. Pero por ahí, antes por ahí los pajaritos no era que se iban porque no tenían miedo del ser humano.
por ahí estaban en el suelo, volaban, pero estaban ahí en el suelo, no tenían ese miedo de que vuelan porque el ser humano lo toca. Yo creo igual, tomando un poco lo que ustedes están diciendo, ¿no? Yo creo que también Adán tenía acceso a los animales hasta donde estaba su límite, ¿no? Y es como decía un poco Sergio, ¿no? Bueno, seguramente que si había un ave Un cóndor. que volaba muy alto y vive en las alturas, y capaz no tenía acceso Adán a ellos, porque capaz, vamos a poner que no volaba, porque no tenía alas, no llegaba, no le ponía nombre a esos, porque no llegaba, pero sí el ave venía a él. Porque cuando fue el tema del arca de Noé, Dios se encargó de traer los animales hacia Noé. Y no lo fue Noé a buscar por toda la tierra. Sacar la autoridad que teníamos sobre los animales. Nosotros teníamos autoridad sobre las bestias, sobre lo que se arrastraba, lo que nadaba, que hoy comúnmente, para recuperar esa autoridad, un domador de leones, si no tiene látigo y no está constantemente amenazando, no le puede hacer saltar de un banquito a otro. O sea que esa autoridad la retomamos con violencia. Igual, Fabio, ¿qué significa la palabra enseñorear? Explicale, Sergio, explicale ahí lo que... ¿Qué es lo que no entendiste en estos años? Decirle. No, porque yo sí tengo una definición más o menos, es ser señor sobre algo, y para ser señor sobre algo, digamos, tenés que conocer profundamente. Por ejemplo, a Adán le tocó poner el nombre de todos los animales, dice. O sea, que Dios le dio esa facultad, esa inteligencia para poder hacerlo. Para eso tuvo que observar y qué sé yo, no sé, un montón de cosas. Ponerle no sé cuánto tiempo le habrá tomado poner los nombres de todos los animales. Entonces digo yo, Dios dice, vos te vas a enseñorear sobre todas las cosas. Entonces, no te digo que volaba, pero no sé, me da a pensar que tenía un poco de una capacidad. Vamos a ampliar el panorama, ¿no? La Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando uno estudia la palabrita imagen y uno estudia la palabrita semejanza, uno se encuentra con unas revelaciones ahí tremendas. Cuando habla de imagen, habla aparentemente alguien que como que representa algo. Es como que eran representantes de Dios en la tierra. El animal que veía, Adán veía a Dios, él representaba. Y cuando habla de semejanza, habla de un parecido. Es decir, vos mirás de lejos, che, pero esto pasa lo mismo hoy con los chicos. A ver, mira el hijo de cualquiera de los que tenemos hijos, tiene que verlo dos veces, pues che, se parece al padre, no, se parece a la madre. Te querés matar y se parece al verdulero, pero... Y, o sea, hay un parecido. Entonces, la creación, los animales, lo que sea, cuando miraba a Adán y Eva, decían, che, me tengo que acercar un poquito más, porque estoy hablando con Dios. O sea, como hablaba Paola, tenían esa autoridad de parte de Dios, que Satanás nunca la tuvo. De hecho, por ejemplo, la Biblia dice que Satanás quiso ser igual a Dios y no pudo. O sea, fue echado encima, lo expulsaron. Nosotros desde que nacemos somos hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, tenemos toda la apariencia que Satanás nunca pudo tener. Desde que nacemos, sin esfuerzo, desde niños. Y es un privilegio que tenemos nosotros. Te hago una consulta. Cuando viste que dice que el Espíritu de Dios ya estaba sobre la faz, ¿no?, de la tierra. No puede ser que el Espíritu mismo, está bien, quizás no lo conocían como Espíritu, pero viste que dice que el Espíritu Santo bueno, esto estoy flasheando yo en mi cabeza, chicos, viste que el Espíritu Santo, viste que dice que viene como consejero y todo eso. No puede ser como que el Espíritu le estaba dando a conocer a este, llámalo elefante, a este, llámalo león. Estoy tratando de asimilar la pregunta. A ver, escuche, vamos a ver. Los nombres que hoy conocemos de los animales no eran los nombres que le puso Adán. Entonces, ¿para qué se esforzó? No es que yo veo un león y digo, se llama león porque Adán le puso león y pasó de generación en generación. No, le puso león porque nosotros le pusimos león porque es el nombre que se le dio científicamente, no sé quién le puso, pero Adán le habrá puesto otro tipo de nombre.
Y pero entonces, ¿de qué valía que le den los nombres? Bueno, pero en ese tiempo Adán le dio ese tipo de nombre, pero no los nombres que... Imagínense hoy ve la flor, y esta es la Epecherus Tomajerus violeta, que estos son nombres científicos. Esos nombres no se los dio Adán, se los dio el científico que lo descubrió. Pero Adán le habrá puesto otros nombres, que lo que él consideraba, y lo que Dios le dio toda la libertad de ponerlo. Para ellos dicen, no se entendió nada. Viste que el versículo, Nati, dice que el Espíritu de Dios ya estaba sobre las aguas. Bueno, no importa quién haya sido. Viste que, por ende, Dios existía, Jesús ya existía, no había venido a la tierra, y el Espíritu Santo también existía. La Trinidad ya existía, nada más que no había venido a la tierra. No puede ser como que el espíritu de Dios, le haya dicho a Adán, como en su mente, a este ponele tal, a este ponele tal, si ya el espíritu estaba sobre la faz. Como que, no sé, es como que... Puede ser, digo que no. Yo. Puede ser, como que no. La Biblia específicamente no lo nombra de esa manera, pero puede ser. Sí, dice que se le dio libertad a Adán. Sí, decime, Elisa. Yo creo que, o sea, tratando de entender lo que dijo así, creo que sí, porque acuérdate que había una comunión, o sea, no había pecado, entonces inclusive Dios se paseaba por el huerto, o sea, había una comunión, una charla cara a cara prácticamente era. Entonces sí tiene lógica lo que dijo Giselle. Gracias, ¿viste? Parezco, pero bueno. No, por eso digo, puede ser, digo que no. O sea, si vamos a lo literal, en realidad la Biblia no lo nombra. Dice, claro. Uno está sacando conclusiones, pero puede ser que sí, puede ser que no. Tampoco vamos a perder la salvación porque no nos ponemos de acuerdo. Pero está bueno esto porque... Pero está bueno este tema porque ampliamos un poco la cabeza y salimos un poco de estructuras o enseñanzas que nos han dado y podemos ampliar un poquito más la cabeza, usarla. Qué sé yo, quiero ver, por ejemplo, ahí veo a Abby y Mailén. ¿Qué opinan de ustedes? Que veo que están muy pensativas en esto. Digan todo, si dijimos cada cosa, digan lo que quieran. Yo sé que a Abel le gustan todos estos temas, así que algo de influencia tienen que tener ustedes. No, yo tengo una pregunta, pero nada que ver, por eso nos reíamos. No, yo iba a preguntar si la serpiente antes tenía patas, porque tipo, cuando Dios dijo que se iba a arrastrar, fue como después, entonces antes que, ¿cómo era? ¿Tenía patas la serpiente? Bueno, aparentemente, en base a tu pregunta, dicen muchos que aparentemente sí, al principio podía haber sido ese tipo de reptil con patas y que después Dios lo castiga y se tiene que arrastrar comiendo el polvo. Dicen algunos. Con alas. O como dice la teóloga allí, claro, con alas. No, porque si dice pero que puede ser, no digo que no. O sea, como dije recién, no lo especifica justo la Biblia, entonces uno no puede decir esto es así, punto. Todo es relativo en ese sentido, puede ser, no digo que no. Es buena la pregunta, no es mala, May. O sea, puede ser. Pregunta con respecto a eso. Satanás, Lucifer, ¿era un serafín, si mal no recuerdo? Querubín. ¿Un querubín? Ok. Querubín. ¿La diferencia entre querubín y serafín? Que uno empieza con cool, que aparentemente los serafines están más cerca del trono y son, dice la Biblia que son seres de fuego, seres ardientes. De hecho significa eso serafín. Querubines es como la segunda elite, la segunda parte, donde están como custodiando un poco el trono de Dios. Eso tiene otra función. De hecho, fíjense, llama la atención porque ni a los serafines ni a los querubines se les llama ángeles. Se les llama querubín o serafín. A los ángeles se les llama a otro tipo de seres, pero no a ellos. Nosotros ponemos todo en la misma bolsa y decimos son ángeles de diferentes categorías, pero en realidad la Biblia no dice eso. Dice que unos son los querubines, otros son los serafines y otros son los ángeles. Y sí, dentro de los ángeles hay un arcángel, ¿no? Cuando Satanás se lleva a un un séquito, se lleva a ángeles. Dice ángeles, sí, así dice la Biblia. Joya. Me tengo que ir. No, está bien.
Vaya tranquilo, porque igual ya estamos terminando, porque la idea es justamente no hacerlo largo. Pará que por ahí tenés más preguntas. Perdón, no. Fabio, antes de que Saluda termine, a Lucas y se quiere ir. Lucas, te saludamos, gracias. No, pará. Que hable, después digo 3 cosas y me voy. antes de que termine este debate, dejo una pregunta para que en algún momento se pueda responder. ¿Por qué Noé no pescó dentro del arca? ¿Por qué no pescó? Nada. Eso no. Yo sé la respuesta, pero... ¿viste? Sí. A ver, Lucas, ¿qué iba a decir? 3 cosas que acá el teólogo también me hace ver, mi hermano. Primero, en Génesis 1.1 dice que creó los cielos y la tierra, punto. No dice que era bueno, como si es después, como si lo dice después, ¿no? Yo no le había prestado atención tampoco. Después me llama la atención que en una parte dice, o sea, Dios en la creación dice que la tierra produzca produzca animales, o sea, que la tierra produzca, no tipo, yo Dios formo al animal, sino que delega la responsabilidad en la tierra, le transmite a la Pachamama, le transmite la propiedad de generar vida, ¿no? Porque dice que la tierra produzca animales, ¿no? Y produzca vida con las plantas y todo. Y después, algo que me di cuenta hace poco, también chusmeando por internet, en la Biblia nunca dice esta idea de agarra barro, hace una persona y sopla vida, sino que lo forma del polvo de la tierra. O sea, esta idea de que ya era una cosa así, y sopló vida y empezó a latir el corazón, no es bíblica. O sea, dice, lo formó, agarró el polvo de la tierra y lo formó. Fin, no dice barro, no dice nada de eso. Claro, por ahí nosotros, Lucas, digo, pará, no te vayas, pará que te estoy diciendo. Pará, un ejemplo, vos no podés formar algo si no podés formar el polvo si no le metés agua para que tenga una forma. Digo yo que por eso por ahí pensamos. ¿Me entendés? Porque el polvo solo no haces así, se forma. Tenés que meterle un liquidito o algo. Pero Dios sí puede. O sea, claro, estamos diciendo que Dios necesita agua ahora para crear cosas. No es todopoderoso por eso. Es verdad. Bueno, ¿cuántos somos? ¿70, 80%? No sé cómo el tema, no me acuerdo. 70%, sí. Bueno, la científica ahí que echar. ¿Alguno? Yo estoy para el 90 más o menos. Así que Depende, nos vemos. un poco más Bueno, tierra que gracias, agua. Lucas, te agradezco. Gracias, Franco, el teólogo ahí. Bien. Parame, yo tengo otra pregunta. ¿Viste eso es lo que hacen? Eso es lo que no hablaban. ¿Cómo eran los cavernícolas? ¿Los cavernícolas qué onda? Si primero era Adán y Eva. O sea, los cavernícolas eran Adán y Eva. Bueno, por eso muchos dicen, lo metemos como dijo Sergio, en la primera creación y en el versículo 2 ya fueron destruidos. Y después empieza la recreación. Eso es lo que dicen muchos. Pero no va, porque entonces los cavernícolas Dios no hacían lo bueno o lo malo, ¿o qué? ¿Y cómo comían los cavernícolas? Yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Vale. Bien. En base a lo que está diciendo G, acá yo. Bueno, en base a lo que dijo G, justo estaba estudiando historia el otro día y me surgió una pregunta, que fue que supongamos que no sé, los cavernícolas, si lo tenemos que poner en una era geológica o en una era, nosotros no podemos pensar que como que los cavernícolas fueron bestias, por así decirlo. ¿Fueron qué, perdón? Si bien tenían como rasgos de humanos, bestias. ¿Que eran animales, decís vos? La perdí. Ah. Sí. Claro. Una mezcla. No, pero pará, si los animales, ¿cómo hacen fuego? Capaz que evolucionaron. ¿Para qué le creo a Adán y Eva entonces? No, pero tiene entiendo, lógica lo que dice. Bueno, muchos dicen que todos estos descubrimientos de los cavernícolas, el hombre neandertal, y todos esos hombres que uno puede llegar a estudiar, el Homo sapiens y el Erectus y no sé qué cosas, bueno, que todos fueron de causa de que al principio fue el hombre fue bien hecho, el ser humano, ¿no? El pecado distorsionó todo
Mira. Y Y entonces todo eso es consecuencia, todos estos descubrimientos que se han hecho de diferentes razas, qué sé yo, es la consecuencia de la deformación que causó el pecado, que después se fue recomponiendo. Eso dicen algunos, no estoy diciendo que esa sí es la respuesta, ¿no? Pero sacan esas conclusiones porque no encaja. A ver, ¿por qué no encaja? Uno trata de poner la pieza donde falta, ¿no? Digo, bueno, la Biblia dice una cosa, Porque la ciencia nosotros otra. razonamos todo. Y uno trata de buscarle la vuelta, y en algún momento lo vamos a encontrar, ¿no? Che, que hable Loana, Bianca, Belén y Pili, todo. Belén y Pili es lo mismo. Joel y Pili. Bianca, ¿vos qué opinás de esto? Dale, Bianca. Yo estoy tratando de formar una idea en mi cabeza porque la verdad que, no sé, es como que me entró demasiada información y es como que, sí, estoy tratando de formular mi propia opinión, se puede decir. Si bien me gustaron muchas cosas de lo que dijeron, con otras no concuerdo mucho, pero está bueno, está bueno. Pero vos qué decís, ¿qué pasó en el versículo 1 y el versículo 2? ¿Cuál es tu conclusión? Para ir cerrando. Que no sé, es como muy raro. Pero lo primero que se te viene a la cabeza, Bianchi, ¿qué? No, yo me quedé pensando un montón en lo de los dinosaurios. No sé por qué, me re llamó la atención ese tema, pero no, yo creo que puede ser algo que tenga que ver con cuando el diablo cayó. Esa teoría me gustó bastante. ¿Cómo qué? Lo que le pasó al diablo sí que cayó en la tierra. Claro. ¿Alguna otra opinión diferente a lo que hasta ahora se opinó, chicos? ¿Alguien que quiera comentar? Yo no hablé, pero estuve escuchando todo este tiempo. Bueno. También me quedó la idea de los dinosaurios, porque siempre tuve ese pensamiento desde chica, de que cómo fue la conexión entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. Que la ciencia dice de que, bueno, obviamente hubo dinosaurios, y bueno, y el tema de que cuando cayó el meteorito, ¿no? Y se fueron los dinosaurios, pero los huesos quedaron. Entonces los huesos como que ¿dónde está esa parte? Porque después habla del Edén, y en el Edén era el paraíso. ¿Y dónde están los huesos? O sea, no, es como que raro eso. Es como que me cuesta todavía entenderlo, y siempre me quedé esa duda. No sé, ¿qué piensan? Es verdad, es buena la pregunta, ¿cómo que no? Por eso es que las respuestas parecen que van por buen camino. Decimos, esta es la respuesta, es lo correcto, ahora cierra todo, hasta que te encontrás con una piedra en el camino y decís, no, pará, esto contradice otra cosa. Y ahí es como surge vos, y te entran dudas, y uno dice, no, pará, no es tan confiable esa teoría, y uno como que la termina descartando. Por eso es que siempre hay muchas teorías dando vuelta y ninguna convence. Igual nadie la puede confirmar porque no lo dice la Biblia. Lo que sí dicen muchos, sí, decime, Sergio. Con respecto a que surgen varias conclusiones, varias ideas, varias hipótesis, yo creo que eso mismo es permisión de Dios para que nosotros no creamos que sabemos todo lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Tenemos que depender de Él, y si eso fuese así, de que nosotros la tenemos re clara de los orígenes, vamos a querer buscar el final, porque decimos, no, si ya entendimos cómo empezó todo, y esto es lo que pasó realmente, vamos a querer saber el final también, y eso solo lo sabe Dios. Entonces, yo creo que es permisión de Dios de que existan las dudas, y la verdad la tiene Él. Para hacerlo, perdón, ahí Dios estaría como el primer principio de la fe. O sea, nosotros hay muchas cosas que no se nos revelan, y por ende ahí nosotros usamos la fe de que aunque no se nos revele todo, tenemos fe de que si Dios lo dijo es así. Claro, bien. Como para ir cerrando el tema y que no quede nada, tampoco la idea es que quede todo en la nada, porque si no, como que qué sentido hubiese tenido. Con respecto a esta cosa que hay que entender, para entenderlo acá la Biblia, ¿no? Como bien dijeron hoy, vamos a tener algunos principios claros para aclarar un poco el panorama en general, ¿no? Lo escribió Moisés. Moisés lo escribe dentro de su entendimiento, estamos hablando hace miles de años.
No lo habla con el entendimiento que tenemos hoy, ¿no? No podemos jamás interpretar la Biblia, ni mucho menos el Génesis, con la mentalidad del siglo XXI, jamás. Hay que entenderlo de acuerdo a la mentalidad que tenía Moisés. Entonces Moisés escribe conforme lo que él entendía o él expresaba. Nosotros si vemos hoy un automóvil, un auto, y tenés que describirlo, vas a decir, y tiene llanta, tiene rueda, y tiene luces, tiene parabrisas. Imagínense explicar el auto, esa imagen, Moisés. Tiene unos palos, tiene algo redondo que parece caucho, parece goma, se mueve solo, o sea, lo explica con su manera, pero los dos, tanto él como nosotros, estamos viendo la misma imagen. Solamente que nosotros lo explicamos con la mentalidad del siglo XXI, y usamos más palabras técnicas, y Moisés lo explica con su mentalidad más precaria, pero está hablando de la misma verdad que nosotros podemos hablar. Entonces, primero hay que entender ese principio. Él lo explica con sus palabras, de acuerdo a la revelación que se le dio, pero lo explica con su entendimiento. Por eso no hay palabras científicas, porque no es un libro de ciencia la Biblia. Nosotros somos los que tratamos de buscarle la vuelta. Otro, si vamos al versículo 1, lo que más llega a la conclusión la mayoría es que el versículo 1 Dios hace como la síntesis, y a partir del versículo 2 empieza a desarrollar toda la explicación que hay en el versículo 1, ¿no? Es decir, en el versículo 1 dice Dios hizo los cielos y la tierra, pero a partir del versículo 2 empieza a mostrar cómo se hizo el cielo y la tierra. Se empieza a desarrollar lo que se enseña en el versículo 1. Eso es lo que, una de las teorías que también trata de explicar por qué hay tanta diferencia. Por supuesto, esto no explica otras cosas, dónde está Satanás, dónde entra, qué pasó con los dinosaurios, qué pasó con esto, con aquello, pero por lo menos trata de encerrar una idea, ¿no? Ahora sí, chicos, una última pregunta, ¿algo más que quieran comentar para cerrar? Que quieran decir, acotar algo del tema, así cerramos porque se nos va la hora. ¿Nada? ¿Cuál fue la mentira que dijo Satanás? ¿La mentira? Sí. ¿De qué? Porque Satanás engañó a Eva, pero ¿cuál fue la mentira? No, fue una verdad. Un ejemplo, ¿cuál fue la mentira para engañar? Viste que Satanás a veces nos trae cosas para hacernos pecar, pero para mí no fue una mentira, para mí fue una verdad, nada más que la dio vuelta para el lado de él, como para poner en competencia. ¿Qué es lo que le hizo? ¿Qué es lo que hizo Satanás? ¿En qué la enroscó a Eva para que ella peque? Pero para mí no fue una mentira, para mí la enroscó con una verdad, nada más que la hizo ver desde el otro lado. Dios no quiere... exageró cosas y le dio a entender cosas que Dios no dijo. Por ejemplo, no toques el árbol, no toques el fruto, y Dios nunca dijo eso. Dios dijo, por ejemplo, no comas el fruto. Él como exageró algo y lo hizo ver a Dios un Dios malo. Y le ofreció a ella como todas las posibilidades que vas a tener. La engañó, le hizo el cuento del tío, ella entró como un caballo, como quien diría. No, no es que la engañó, le hizo ver la realidad desde otro lado, porque es verdad. O sea, viste que dice, Dios no quiere que agarren de eso porque van a ver las cosas de... pero Satanás le dice, porque vas a tener, de cierto te digo que cuando vos comas del fruto vas a ser igual a Dios. Bien. Bueno, eso sí es una mentira. Dios, claro, por eso digo, Dios nunca le dijo eso. Ella abrió los ojos así, igual a Dios, dijo, y se comió como 3 juntos, ¿entendés? Y entonces estamos hablando de... No sé si a eso apuntaba Lisandro, no sé si... Sí. Claro, pero, o sea... La otra dispensación. Dice que desadelantó la otra dispensación. Siempre adelantado. Terminaba con la caída. Eso está dentro de la primera todavía. No, está bien, está dentro de la primera. Le dice... Ay, me perdí, ¿qué era? Lo de la mentira. Claro, bancame que lo piense. Pero... Le dice que vas a ser igual a Dios, pero es como que Dios también se da cuenta de que iba a ser igual a él. Cuando le dice, vamos a sacar el árbol,
porque si no van a ser igual a nosotros. ¿Entendés? ¿Me expliqué? Sí, sí, como con vida eterna, que no, a eso te hablás, Lisan. Claro, o sea, es como que Dios también se da cuenta de que iba a ser igual a Dios. O es lo que dice la Biblia. Saquemos el Sabiendo el árbol. bien y el mal, decís. Claro, saquemos este árbol porque no sea cosa que coman y sean igual a nosotros. En cuanto a la vida eterna, cuando saca el árbol de la vida, pero porque refiriéndose a no sea igual que nosotros, que no morimos, esa es la idea, que vamos a vivir para siempre. Esa es la idea de por qué saca el árbol de la vida, que después uno tiene acceso con Jesucristo, pero eso es un poco la idea. No que van a ser dioses. Ah, claro, cuando dice como que de vuelta nos vuelve a nosotros la vida eterna, habla de eso, o sea, como que, ya me estoy adelantando, pero perdón, justo lo tocaste. O sea que nosotros volvemos a ser lo que fuimos en un principio. En un principio íbamos a ser eternos, por el pecado no fuimos eternos, y después por Jesús, al aceptarlo, somos eternos. Sí. Bueno, chicos, ¡estuvo buenísimo! Ya que los demás nadie habló y todos se volvieron medios locos porque no entendí nada, porque uno va a sacar esa conclusión, pero por lo menos abrimos el panorama, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién se ofrece para orar para terminar? O si no, doy así el dedo. Vamos, ¿quién es el voluntario o la voluntaria que orará para terminar? Ajá, ¿quién más? Avi. Listo. Avi, te toca, vas a dar el final para orar y cerramos. Bueno, gracias Señor por este día, gracias porque pudimos reunirnos acá y porque Fabio dio la palabra, porque aprendimos cosas nuevas y porque nos diste este momento para poder tener la reunión. Gracias Señor por todo, en nombre de Jesús, amén. Amén, Padre. Bueno, chicos, gracias por estar. Recuerden, mañana tenemos la reunión general y se ocupan los jóvenes, tanto mañana como el domingo que viene, los jóvenes, énfasis está a cargo, así que ponerle todo el aguante, el apoyo. Así que, bueno, chicos, gracias por estar. Después esto lo vamos a subir a YouTube, a los que quieren repasar, quieren ver o lo que sea. Lo vamos a subir. Estuvo re llevadero, digan que no. Hoy estuvo muy dinámico, ¿no? Estuvo mortal, todo preguntamos. Estuvo muy buena. Bueno. Estuvo muy buena la charla. Bueno, joya, buenísimo. Ahora ustedes se van y yo les sigo preguntando. Se acabó acá para todo. Bueno, chicos, en serio, gracias. Señor los bendiga, que descansen, nos vemos mañana. Ahora Dale, te caigo, adiós. Nati. ¡De una!